Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo de Lima, Perú. En este video les voy a explicar paso a paso cómo probar un transistor interruptor de corriente alterna, lo que conocemos como TRIAC. Vamos a hacer uso para ello de un pequeño multímetro y voy a dar los pormenores de cómo poder probar de una manera práctica con un transistor interruptor de corriente alterna. Y no solamente ello, vamos a ir más allá. Para ello vamos a probar este pequeño circuito en donde les voy a explicar cómo es que podemos disparar un TRIAC electrónicamente con una corriente continua, algo así como ello, ¿no? Disparamos el TRIAC, encendemos una pequeña válvula y si queremos desactivarla simplemente retiramos la alimentación. Vamos a ver la teoría y la práctica de esta pequeña guía de cómo probar un transistor interruptor de corriente alterna comúnmente llamado TRIAC. Vayamos a la teoría y luego a la práctica. Continuamos entonces. Pues bien, nuevamente con ustedes, ahora sí vamos a hablar ampliamente de la teoría y la práctica acerca del TRIAC. Esto, a decir verdad, lo hemos visto en los videos anteriores cuando hemos manejado y hemos visto el video del relé electrónico e incluso para poder controlar cargas resistivas o inductivas, llámese un motor universal o una carga como una lámpara de 220 voltios o 110 voltios. Este es un circuito típico, una especie de dimmer que lo hemos ya revisado haciendo uso del TRIAC BT137 de 8 amperios 600 voltios. No voy a hablar en detalle de este circuito porque ya lo hemos visto. Igual vamos a ver un poco de la simbología y de la parte teórica de nuestro componente principal, en este caso el TRIAC, el dispositivo que es nuestra estrella para este video. Básicamente el TRIAC, ¿qué significa el término TRIAC? El término TRIAC viene de transistor interruptor de corriente alterna. ¿Y qué es básicamente un TRIAC? Se trata de un dispositivo semiconductor que está formado por tres terminales. En este caso tenemos un terminal del ánodo 1, un terminal llamado ánodo 2 y un terminal llamado de gate o compuerta. Los términos, ojo, en electrónica vienen de la simbología americana o inglesa, por lo tanto tenemos que conocer un poco de inglés porque el término gate viene de compuerta, el ánodo 1 y ánodo 2. Ok, al ánodo 1 y al ánodo 2 también se les suele llamar T1 o también se les suele llamar main MT1 y aquí lo mismo, ¿no? T2 o también se le suele llamar MT2. El término T1 del terminal 1 y el MT1 viene de Main Terminal 1 o Terminal Principal 1. Entonces, ¿cómo es que funciona un TRIAC? Un TRIAC, el nombre, como le he dicho, viene de transistor interruptor de corriente alterna y no es más que otra cosa de que nos va a permitir comportarse como un interruptor electrónico de manera tal de que nos va a permitir que la corriente alterna que circula entre un ánodo y el otro ánodo circule de un punto a otro punto alimentando una carga cuando se le aplica un voltaje de disparo desde la compuerta con respecto al ánodo 1. Ojo con el detalle, para poder yo cerrar el circuito y que este componente electrónico se comporte como un interruptor, lo que yo necesito es sí y solo sí un voltaje de compuerta entre gate y el ánodo 1. Ojo, no es entre gate y el ánodo 2, sino entre gate y el ánodo 1 o el main terminal 1, como le quieran llamar. Ok, esto ya lo hemos visto, como lo he dicho en videos anteriores. Este es un circuito rápido que si lo analizamos podemos ver una carga, en este caso una lámpara, la alimentación de 220 voltios, tenemos el TRIAC, un dispositivo llamado DIAC, de manera tal de que si yo controlo, para poder yo controlar la carga o la iluminación de la lámpara a través de un TRIAC, lo que yo hago es disparo la compuerta a través de un dispositivo electrónico llamado DIAC y una resistencia de polarización, de manera tal de que yo le envío un cierto voltaje entre gate y el terminal 1 o el ánodo 1 y hago que el TRIAC se dispare o se cierre internamente. Y hemos dicho que este es un transistor interruptor de corriente alterna, por lo tanto se comporta como un switch abierto o cerrado. Cuando yo disparo a través de la compuerta con respecto al terminal 1, lo que hago es cierro el circuito y lo que estoy haciendo básicamente es cerrar el circuito para que la corriente alterna circule por la carga, en este caso por la lámpara o el motor universal, y cierre el circuito por la otra línea del neutro de los 220 voltios o 110 voltios. Ok, así es como funciona un TRIAC básicamente. A decir verdad, no es nada del otro mundo, es un dispositivo muy simple y sencillo. Lo importante aquí en este circuito, como lo hemos visto anteriormente, este es un filtro Snooder que nos va a permitir proteger al TRIAC de los picos de voltaje que se pueden producir en las cargas inductivas, llámese los motores.
Ok, esto es básicamente cómo es que funciona. Con respecto a la simbología es este de acá, que ya lo hemos visto, y con respecto al equivalente, se trata de dos, es como si nosotros conectáramos dos rectificadores controlados de silicio, los llamados SCR, en antiparalelo, de manera tal de que el ánodo de un SCR1 se conecta en paralelo con el cátodo del SCR2 y el ánodo del SCR2 se conecta en paralelo con el cátodo del SCR1, de manera tal que si nosotros juntamos las dos compuertas, tenemos una compuerta de gate, una compuerta de ánodo 1, perdón, un terminal ánodo 1 y ánodo 2. ¿Y cómo es que funciona? Si yo aplico un voltaje entre el gate y el ánodo 1, lo que estoy haciendo es que en sí, básicamente lo que estoy haciendo, si este es gate y este es ánodo 1, y yo tengo un voltaje positivo acá, el primer semiciclo positivo acá y un negativo acá, es decir, tengo este primer periodo de la onda sinusoidal, lo que estoy haciendo, un más y un menos acá, y yo aplico un voltaje de compuerta en gate con respecto al ánodo 1, lo que estoy haciendo es polarizando directamente al primer SCR, de manera tal de que la corriente va a circular en este sentido, y lo que estoy haciendo es cerrando el circuito para que el SCR1 se active o se dispare en el primer semiciclo de la corriente alterna. Cuando llega el segundo semiciclo de la corriente alterna, la polaridad se invierte, por lo tanto aquí ya no es más sino menos y aquí es más. En tal sentido, este SCR, que es el rectificador controlado de silicio, que lo vamos a ver luego, es otro tipo de tiristor al igual que el TRIAC, al estar polarizado de manera inversa, porque el negativo en este segundo semiciclo, ¿no?, más, y en el semiciclo negativo está polarizado de manera inversa el diodo interno del SCR1, y por lo tanto no va a conducir, se comporta abierto, pero lo que estamos haciendo es polarizando acá de esta manera, en sentido inverso, en sentido directo el SCR2. Por lo tanto, la corriente ahora va a hacer de que este señor se cierre electrónicamente, y la corriente ahora ya no circula de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, porque el polo positivo es este, circula por acá y sube. Entonces, de tal manera de que en ambos semiciclos yo siempre voy a tener la carga alimentada, siempre y cuando yo dispare con un voltaje de disparo del gate con respecto al ánodo 1, y ese voltaje o esa corriente de mantenimiento que puede existir, voy a hacer de que el TRIAC funcione de manera adecuada, de tal manera que pueda alimentar una carga, ya sea o un motor o en este caso una lámpara de corriente alterna. Después de haber visto rápidamente cómo es que funciona un TRIAC, la parte teórica, ahora sí vayamos al detalle de cómo es que vamos a probar un TRIAC de manera práctica. Y para ello vamos a ir a nuestro multímetro, vamos a colocarnos más hacia la derecha, un poquito más. Vamos a hacer dos pruebas. La primera prueba va a consistir en poder probar el TRIAC, valga la redundancia, desde haciendo uso de un multímetro, en este caso nuestro Prasec PR61B, que es un multímetro bastante avanzado, altamente sofisticado, que ya lo hemos visto en otros videos. Para ello vamos a hacer uso de dos TRIAC que acá tengo en mi mano. Tenemos acá a la izquierda una pequeña estrella, el TRIAC BT137, que es el mismo, BT137 600C, que es un TRIAC de 8 amperios, 600 voltios, y también tengo por ahí, encontré este otro, que es el BTA08 600, que este es un TRIAC de 600 voltios también, pero de 8 amperios. Ambos son de 8 amperios, a decir verdad, pero hay una característica que los diferencia, que es justamente cuando vamos a medirlo, lo vamos a tener en cuenta. Ok, pues vamos a empezar primero con el BT137. Ojo, ambos, el BT137 de 600 voltios y el BTA08 600, que está a mi derecha, ambos tienen la misma, digamos, disposición de pines. Ojo con el detalle, este es el encapsulado TO220, que es común en los TRIAC de mediana potencia, TO220, ese tipo de encapsulado. Vamos a probar ambos y vamos a ver la diferencia que podemos encontrar en ambos, siempre y cuando las encontremos en estos momentos. Ok, para probar un TRIAC de manera
técnica, lo que necesitamos, aparte de conocer la teoría que ya lo he explicado, ahora lo que vamos a hacer es probarlo en la sección de diodos. Para ello usamos nuestro multímetro, ubicamos el multímetro en la sección, en este caso de diodos. Estamos ahorita en la sección de ohmiaje, sección de continuidad, y ahora vamos a la sección de diodos. Ok, entonces vamos a ver, según nuestras especificaciones, el BT, vamos a empezar por el BT137. Ambos TRIAC tienen la misma disposición de pines, por lo tanto el pin 1, el de la izquierda, vendría a ser el T1 o terminal 1, o el maintain 1 o el ánodo 1, como lo quieran llamar, el T2 en medio y la compuerta o gate hacia la derecha. Ok, entonces la primera prueba que vamos a hacer es que nosotros tenemos que tener en cuenta, vamos a olvidarnos del circuito de acá a la derecha, que es el que vamos a ver próximamente en la siguiente sección de video. Lo que necesitamos es primero saber, obviamente, que entre ánodo 1 y ánodo 2, entre ánodo 1 y ánodo 2 no debe haber, entre ánodo 1 y ánodo 2 no debe haber continuidad o una alimentación que se pueda producir, es decir, no debe haber continuidad o ninguna, o no me debe marcar nada entre ánodo 1 y ánodo 2. Entonces, si yo estoy en la sección de diodos y me conecto y utilizo el multímetro y conecto el ánodo 1 a la izquierda, el T1 y el T2, y no debe marcar nada en un sentido ni tampoco en el otro sentido, ahí tampoco, ni en un sentido ni en otro sentido me debe marcar ni diodo ni mucho menos continuidad. Ok, hasta ahí estamos bien. Estoy probando que entre ánodo 1 y ánodo 2 no exista una disposición de diodos en un sentido u en otro sentido. Sin embargo, entre ánodo 1 y la compuerta, entre ánodo 1 y la compuerta, entre estos dos puntos, entre estos dos pines, me debe marcar un diodo en ambos sentidos. El ánodo 1 vendría a ser el T1 de la izquierda, y por lo tanto y el T2 y la compuerta vendría a ser a la derecha. Acá la compuerta, me debe marcar un diodo, me está marcando 0.64, 0.6398. Si yo invierto las puntas, me debe marcar igual, un valor muy parecido. Ojo, entre el gate, que es acá, este pin de acá, y el ánodo 1, me debe marcar un diodo en ambos sentidos. Ahí está el otro diodo, 6464. Si yo lo invierto, me debe marcar igual, o un valor muy parecido, 6405. Y sin embargo, entre el T2 y la compuerta, no me debe marcar ni en un sentido ni en otro. T2 y la compuerta no me marca, y yo retorno en ambos sentidos, no me debe marcar. Entonces, esta es una forma fehaciente, de manera técnica, cómo es que yo debo probar un transistor interruptor de corriente alterna. Ahora viene un detalle interesante. ¿Y qué sucede si yo a la hora de marcar me marca 0 o un valor? Acá para mi multímetro el 000 o continuidad es 0013, ¿no? Si yo marco los pines y me marca así, es porque el tiristor o el TRIAC está en corto, y por lo tanto lo que suele suceder muchas veces es que el main terminal 1 y el main terminal 2 se cortocircuitan y la carga siempre va a estar alimentada, de manera tal de que nosotros encendemos nuestro circuito electrónico y siempre se enciende la lámpara o siempre se enciende el motor. Entonces, si yo en el T1 y T2 no me debe marcar porque está abierto, debería estar abierto, si me marca de esta manera, es un indicador que está en cortocircuito. Por lo tanto, el TRIAC está cerrado siempre y está en corto. Ojo con el detalle, si yo invierto la polaridad y también me marca en cortocircuito, como ahora me está marcando porque lo estoy haciendo adrede para que vean, es porque el TRIAC está en corto y la lámpara siempre se va a encender o el motor siempre se va a activar. ¿Por qué? Porque entre T2 y T1 la parte electrónica está cruzada y el TRIAC está defectuoso o malogrado. Sin embargo, si yo entre T1 y el gate no me marca nada, en este momento sí me marca, pero si yo hago y conecto, no me marca nada en un sentido y tampoco me marca nada entre T1 y gate, como lo estoy haciendo adrede para que ustedes vean, no me marca nada,
es un indicador que entre gate y compuerta se ha abierto la estructura interna semiconductor y por lo tanto nunca se va a disparar el TRIAC. Este es un indicador de que el TRIAC está abierto. Entonces tenemos tres estados: el estado normal, que son las pruebas que estamos haciendo; el estado en corto, cuando se cortocircuita el ánodo 1 y el ánodo 2; y el estado abierto, cuando no existe el diodo entre gate y el ánodo 1. Ojo, esos son los tres estados posibles que vamos a encontrar cuando medimos un TRIAC. Y ahora sí, vayamos a la parte que les quería mostrar. Como les decía, el TO220, que es el encapsulado, tiene una parte metálica que conocemos como chasis, que es esta parte de acá. Por lo general, ojo con el detalle, por lo general esta parte metálica siempre está conectada a uno de los pines, y en este caso vamos a ir a la continuidad para ver a cuál de los pines realmente está conectado. T1 no me marca nada, T2 me marca, está conectado al T2, me está marcando un ohmiaje de 000, continuidad, y con respecto a la compuerta no me marca nada. Por lo tanto, el tap, la parte digamos, el tap metálico o el chasis del TRIAC está conectado al ánodo 2. Y ojo con el detalle, esto es importante saberlo, porque si nosotros tenemos, ojo con el detalle, tenemos un circuito como este, que lo hemos visto en los videos anteriores, tenemos un circuito como este y usamos este TRIAC, que estamos alimentando una carga de corriente alterna, estamos hablando de 200, acá, 220 voltios, y nosotros en pleno circuito tocamos la parte metálica, el tap, el chasis, estamos conectando nuestra mano a la alimentación de la corriente alterna, sea al T2, y por lo tanto la corriente va a circular por la lámpara, por nuestro dedo, y vamos a hacer tierra y nos vamos a electrocutar. Ojo con el detalle, es muy importante a veces también tener en cuenta que no tocar obviamente la parte electrónica, menos la parte metálica de los TRIAC, si no sabemos realmente a dónde o a qué está conectado. En este caso, para este BT137 de 600 voltios, está conectado obviamente a la parte metálica, en este caso al ánodo 2, y por lo tanto vamos a recibir una descarga eléctrica y puede estar en juego nuestra vida. Eso es con respecto al BT137. Ahora vamos a probar este otro TRIAC que es de características muy parecidas. En este caso este es el BTA08600. Ambos son de 8 amperios, 600 voltios, y la distribución de pines es la misma. Ojo con el detalle, vamos a irnos más a la derecha para verlo ahí mejor. La distribución de pines es la misma, el encapsulado es el mismo, pero hay una diferencia. Ojo con el detalle, vamos a diodos, va a haber una pequeña diferencia. Si la distribución de pines es el mismo, por tanto entre T1 y T2 no debe haber continuidad. En un sentido no lo hay, invierto las puntas. En otro sentido tampoco existe, hasta ahí estamos bien. Entre T1 y gate, o sea, entre este punto y este otro punto, debe existir un diodo, en un sentido y en otro sentido, y efectivamente 1388, si yo invierto, ojo, el valor es menor, porque el otro era 0.64, acá el diodo mide menos, 0.14, si yo invierto las puntas me debe también marcar el diodo entre el gate y el ánodo 1, y efectivamente me marca, y sin embargo, entre el gate y el T2, es decir, el pin de en medio, no debe marcar ni en uno ni en otro sentido, ahí no me marca, y si yo invierto las puntas tampoco me debe marcar, y efectivamente debe marcar. Entonces, ¿cuál es la otra diferencia? La primera diferencia que vemos que, si bien es cierto, ambos TRIAC son de características parecidas, el diodo interno es distinto. La medición del diodo interno es distinta porque marca un valor distinto, muy por debajo del valor del TRIAC BT137, por un lado. Y por otro lado vamos a ver si este tap, vamos a ir a la sección de continuidad, si este tap central metálico está conectado a uno de los pines. Tocamos, ahí por ejemplo acá me marca continuidad, ¿no? Está normal. Ahora vamos a ver si tiene conexión esta parte metálica con alguno de los pines. Con el T1 no tiene, con el T2, ojo, tampoco lo tiene, y con el gate tampoco lo tiene. Entonces eso es un indicador de que este TRIAC, el BTA 08600, el tap metálico no está conectado a ninguno de los pines. Sin embargo, la forma de medición es la misma. Ok, después de haber visto cómo es que funciona la prueba de un TRIAC
desde nuestro multímetro. Vamos a apagarlo y ahora sí vayamos a la parte práctica, en donde les voy a explicar acá. Vamos a irnos por acá, vamos a conectar un pequeño circuito que me tomé el pequeño trabajo de hacerlo para ustedes, un pequeño circuito sencillo. Este circuito no es más que un circuito encontrado también en la web, lo pueden buscar y encontrar rápidamente. También fue cortesía de un suscriptor que me lo envió la semana pasada, cuya nombre lo voy a dejar abajo, está apareciendo abajo en estos momentos. Tenemos un circuito de prueba de un TRIAC, que es un circuito muy elemental y básico. Se trata de una alimentación de 12 voltios. Tenemos el mismo TRIAC, vamos a probarlo con ambos si desean, el BT137 o el BTA08600C. Y tenemos una pequeña lámpara de auto de corriente continua, 12 voltios de 6 watts, puede ser mayor vatiaje. Tenemos el TRIAC, tenemos una resistencia R1, ojo a la resistencia, puede ser, vamos a ponerle acá el valor, yo le he puesto de 220 ohmios, ahí está, 220 ohmios, puede ser 280 ohmios, incluso 110 ohmios podría trabajar. Tenemos un pequeño botón pulsador que no le he puesto en el circuito, que lo vamos a ver. El botón pulsador va a ser para que cuando nosotros alimentemos la carga, y tenemos botón pulsador y tenemos un interruptor deslizante conectado a tierra. Entonces cuando nosotros alimentamos el circuito va a existir una alimentación hacia la carga, pero el TRIAC no va a estar disparado en estos momentos, por lo tanto no va a cerrar el circuito porque no existe un voltaje entre gate y el MT1. Ojo con el detalle, entre gate y el terminal 1, ¿ok? O el ánodo 1, como lo quieren llamar, el main terminal 1. Entonces, cuando nosotros, para poderlo disparar, lo que yo hago es alimentar o generar un pequeño voltaje o una caída de tensión entre gate y, en este caso, el MT1, que es la compuerta. Si yo pulso ligeramente el botón pulsador hacia abajo, lo que estoy haciendo es alimentando la corriente, una corriente de disparo o una corriente de mantenimiento hacia la compuerta con respecto al ánodo 1, de manera tal que disparo al TRIAC y se cierra el circuito y la corriente circula desde el positivo hacia el negativo en un solo sentido. Ojo, está circulando en un sentido porque estamos hablando de corriente continua. Si yo suelto el pulsador, ya el señor, en este caso el TRIAC, se disparó y por lo tanto la corriente está circulando en un sentido del ánodo hacia el cátodo de la fuente y la lámpara se va a encender. Así yo lo vuelvo a disparar o lo deje puesto o levantado el switch, ya el TRIAC se disparó y la corriente circula, se cerró el circuito y la corriente va a circular del ánodo al cátodo. Ahora, ¿y qué sucede? ¿Cómo es que lo puedo desenclavar? Simplemente abriendo el interruptor S2 y dejo de que la corriente circule de arriba hacia abajo y por lo tanto el TRIAC se abre y regresamos al estado inicial. Es decir, si yo vuelvo a conectar y no he disparado el TRIAC, está en estado abierto. Si yo presiono el pulsador y lo levanto, genero el voltaje de compuerta y el TRIAC se vuelve a cerrar y se vuelve a cerrar el circuito y la lámpara se enciende. Ok, eso lo vamos a ver en estos momentos. Tenemos esta parte de acá, es parte de otro circuito que estoy investigando para ustedes para los próximos videos. Tenemos la lámpara de 12 voltios. Acá tenemos a la derecha la resistencia de 220 ohmios y vamos a hacer la prueba con uno de ellos, el BT137, para que el video no sea muy grande. Vamos a conectarlo ahí. Está conectado a tierra y acá está, vendría a ser el switch de disparo. El gate vamos a dispararlo con respecto a la alimentación, en este caso de los 12 voltios. Para ello vamos a conectar nuestra alimentación acá. Vamos a ponerlo ahí. Vamos a conectar nuestra alimentación ya para terminar el video. Ahí y acá. Vamos a ponerlo por acá mejor. Ahí. Tenemos ya la alimentación conectada. Y en estos momentos lo que voy a hacer es disparar el circuito para que se encienda la lámpara, disparando la compuerta del TRIAC con respecto a la resistencia. Si yo le doy el pulso, simplemente doy el pulso, un pequeño pulso, lo que hago es se enciende la lámpara y se enclava, es decir, el TRIAC está trabajando y se cerró. Lo que he hecho es presionar el botón, le llegó la alimentación entre el gate y la compuerta y el TRIAC se disparó y se queda enclavado con la lámpara encendida. Así yo vuelva a presionar el botón del TRIAC o lo levante, el TRIAC ya está disparado, es lo que estoy haciendo en estos momentos. El TRIAC ya está disparado
y está encendido. La única forma de poder dejar de alimentar el foco o la lámpara es abriendo el interruptor 2 o quitando la alimentación, en este caso de los 12 voltios, que es lo que voy a hacer en este momento, y se abre el circuito. Si yo vuelvo a cerrar acá, no se dispara el trigger porque no existe un voltaje de compuerta, y entre T1 y T2 no se está cerrando el circuito. Si yo disparo nuevamente, vamos a dispararlo acá, se dispara y nuevamente se cierra el circuito y la lámpara se enciende. Pues bien, esta es la manera práctica de cómo poder medir un triac, un transistor interruptor de corriente alterna. Lo hemos visto de las dos maneras técnicas, una desde haciendo uso del multímetro, que ya lo he explicado, y la otra de manera práctica. Si tienen alguna duda pueden hacerlo con este pequeño circuito muy elemental que se lo estoy dejando en este video. Si este video te gustó, no te olvides de darle like. Asimismo te invito a que puedas visitar mi página web www.humbertohigino.com, en donde podrás ver este y más de 281 videos de ciencia y tecnología. Se vienen videos bastante interesantes que espero que lo puedan ver y compartir en sus redes sociales. Me pueden seguir aquí en YouTube, en mi canal de YouTube, me pueden seguir en el Facebook, Google+, Pinterest, Instagram y obviamente en todas las redes sociales que pueda tener. Y espero que este video haya sido de su agrado. Los espero en la siguiente semana con más videos de ciencia y tecnología. Muchas gracias por su atención. Permiso.